es páncreas endocrino, ¿ya? El páncreas exócrino lo vamos a ver cuando llevemos fisiología gastrointestinal. Entonces, una vez dicho esto, igual Guyton, ya saben, solo Guyton. En el páncreas endocrino, si se pueden imaginar, vamos a tener la característica de que todo alrededor, a través de la formación de los isótopos de Langerhans, que van a ser la acumulación de las diferentes células a nivel del páncreas endocrino, todo alrededor, a través de los acinos pancreáticos, justamente en el centro vamos a tener las diferentes células, las células alfa, las células beta, las células delta y las células PP, ¿ya? En la cual las células alfa van a ser encargadas de producir el glucagón, secretar el glucagón, las células beta van a ser encargadas de insulina, las células delta somatostatina y las células PP polipéptido pancreático. Entonces, como más o menos pueden observar, acá tenemos en mayor cantidad las células beta del páncreas, ¿ya? Justamente en el centro vamos a tener mayor cantidad de células beta del páncreas, a diferencia de las células alfa y las células alfa y las células beta. Esto tiene una explicación fisiológica, la cual es, bueno, esto se ve un poco mejor. A diferencia de las otras glándulas, el estímulo que vamos a tener hacia el páncreas endocrino es que, recuerden, el estímulo principal que tenemos para las células alfa o las células delta o inclusive las células beta es el cambio a nivel de la glucemia, ¿ya? Eso significa que si tenemos un incremento de la glucemia, vamos a estimular las células alfa o beta. Las células beta. En cambio, cuando tenemos una disminución de la glucemia, vamos a estimular las células alfa, ¿verdad? Como en un inicio les decía, el páncreas endocrino es dentro de la endocrinología de las pocas que no tiene un eje hipotálamo hipófisis glandular, ¿ya? El páncreas endocrino sí va a actuar a través de los cambios relacionados con la glucemia. Entonces, cuando a través de la arteriola ingresa, no ocurre como en las demás glándulas, que es desde la parte externa hacia la parte interna, sino que la parte de la arteriola va a ir directamente hacia el centro y del centro va a ir hacia la parte externa para ir nuevamente hacia la vénula, ¿ya? Por lo cual el estímulo se asemeja a través del centro, que tenemos todas las células en la parte central, y el resto hacia los acinos pancreáticos, ¿ya? Así funciona. Por lo cual, por eso uno de los estímulos principales que vamos a tener, en este caso, es a través de los cambios de la glucemia desde la parte central hacia la parte externa. Bueno, yo se lo puedo recordar. Pasa sus diapos. Está en la foto. ¿O no lo he subido? No, ni de la fecha. Por eso. Lo voy a subir a la foto. ¿Puedo dibujar? Sí, sí. Yo nunca he visto Dibujo horrible, pero estoy... A ver. Son mis diapos para guiarme. A ver, para la formación de insulina, vamos a tener tres cadenas como tal, ¿ya? A través de una formación de cadena C, una formación de cadena B y una formación de cadena A. A partir de todas estas cadenas, principalmente relacionadas con la cadena B, vamos a encontrar puentes de disulfuro, ¿ya? Puentes de disulfuro, que justamente tenemos una unión también hacia la cadena A, pero
La parte más importante que vamos a encontrar relacionado con la parte de las cadenas es que en el gránulo secretor hacia la parte del páncreas es que vamos a tener a partir de la cadena C la formación del péptido C, y a través de la cadena B y la cadena A vamos a tener la insulina. Vamos a tener la formación de insulina, ¿ya? Esto gracias a los puentes de unión de disulfuro, es decir, es una unión entre la cadena B y la cadena A para la formación de la insulina, por el cual el péptido C es el que todavía vamos a poder reutilizar hacia el futuro relacionado con la unión de las cadenas para la formación final de insulina, ya desde el aspecto químico o bioquímico. Entonces, ¿por qué es importante entender la parte de formación de la insulina? A partir de la formación de insulina vamos a tener receptores de las células alfa y los receptores de las células beta, en la cual voy a borrar, porque si no, no tengo espacio. No sé, Tenemos la liberación de las dos diferentes hormonas a través de los receptores alfa y los receptores beta. Receptor, ya sea un receptor alfa, receptor beta, no son similares por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando tengamos la liberación de estos en unión con la insulina o en unión con el glucagón, ya sea insulina o glucagón, estos van a tener la característica que hay una apertura a través de la membrana celular en la cual la glucosa va a empezar a ser transportada a través de los GLUTs, ¿ya? Que son los transportadores de la glucosa, que vamos a tener el GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4. Ahora mi pregunta hacia ustedes, esto sí deberían saber, ¿dónde actúa el GLUT1? O sea, ¿en qué parte de la célula? ¿Dónde actúa el GLUT2? El GLUT3 y el GLUT4. A ver, la compuesta. GLUT1, GLUT2. Para que entre el Más glúten. fuerte, por favor. No te escucho. Ya, eso está bien. El GLUT2 sí está relacionado con el transporte a través de toda la parte gastrointestinal, también con la relación hepática, etcétera, etcétera, vísceras en la zona abdominal. GLUT1, ya hay un mínimo transporte a través del sistema nervioso. El GLUT3 ya tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, la barrera encefálica. El GLUT4, Ese tú abre las puertas. a ver más fuerte. Es dependiente de la insulina y es el que permite la entrada de la demás glucosa. El GLUT4 va a tener la característica que puede actuar casi en totalidad en todo el cuerpo, pero la parte de la activación está directamente relacionada con la insulina, ¿ya? Entonces, acá la que nos va a importar es el GLUT2. ¿Por qué? ¿Por qué? por la... No sé. Como está en el sistema digestivo, este se va a encargar de lo que es ayudar lo que es la metabolización de los alimentos, por ende va a absorber lo que es tipo glucosa A ver, a través de los transportadores de glucosa vamos a tener la activación de las hormonas
a través de la vía tirosina-sinasa, en la cual vamos a estimular los sustratos de receptores de insulina, es decir, gracias al GLUT2 vamos a poder activar la vía de la insulina. Entonces, una de las funciones más importantes que vamos a tener relacionado con este aspecto va a ser, ¿qué? ¿Cuál es la función de la insulina? Disminuir los niveles de glucemia, glucemia, ¿ya? Glucosa en sangre, no glucosa directamente, glucemia. Entonces, tenemos que tener en cuenta para la activación. Cuidado. Entonces, tenemos que tener en cuenta para la activación que el GLUT2, el transportador GLUT2 nos va a ayudar cuando vamos a ir hacia la parte intracelular, atravesando la membrana. La característica es que esta glucosa tenga la capacidad de transformarse en glucosa 6-fosfato, ¿ya? En la cual, a través de la transformación en glucosa 6-fosfato y finalmente en piruvato y conversión en CO2 y agua, la glucosa 6-fosfato, esta sí nos va a dar la capacidad de convertirse en ATP, principalmente, en la cual el incremento de ATP dentro de la parte celular nos va a dar dos estímulos como tal, uno a través del otro. El primero, el cierre de los canales de potasio, y el cierre de los canales de potasio nos va a dar la apertura de los canales de calcio. Dentro de la célula, el calcio va a ser muy importante en la parte hormonal. ¿Por qué? Porque este va a tener la característica de los gránulos que tengan la formación ya de insulina, va a empezar a través de la liberación de los gránulos de insulina, ¿ya? Es decir, una vía de liberación que vamos a tener es justamente a través del GLUT2, ¿ya? Por el cual, si es que, lo único que menciona relacionado con el GLUT2 en el caso del Guyton y sus trastornos, en caso tuviéramos trastornos relacionados con los transportadores de glucosa, puede ocurrir en la cual no tengamos la activación de insulina, ¿ya? Entonces, a partir de esto, es muy importante conocer las características relacionadas con los transportadores de glucosa, pero no es la única forma de activación de la insulina. También vamos a tener la característica en la cual a través de otros neurotransmisores como la acetilcolina o la colecistocinina, estos al hacer un estímulo en los receptores alfa van a tener dos vías, en la cual a través de el retículo endoplasmático, que la característica en el retículo endoplasmático va a ser que tenemos concentraciones de calcio citocílico. Esta concentración de calcio citocílico hace que gracias a los receptores alfa podamos hacer la liberación del calcio. La liberación del calcio, no se ve nada con verde, la liberación del calcio para que este calcio sea el estímulo hacia los gránulos de insulina para su liberación, ¿ya? Para su liberación, es decir, es otra manera que podemos realizar el estímulo para la liberación de insulina, ¿ya? Relacionado con las vías de la inhibición, cuando hay demasiada cantidad de secreción de glucagón o a través de la misma somatostatina, tenemos dos estímulos como tal, ¿ya? Relacionado primero con los receptores del glucagón y los receptores de la insulina. Cuando el glucagón está actuando más allá de su capacidad, es decir, empieza a incrementar los niveles de glucemia más allá de lo que en realidad debería, que en realidad eso no debería pasar, pero en el mismo Guyton refiere que puede llevarnos a una activación de los receptores alfa y a través de la somatostatina para
reducir los niveles de glucosa, vamos a utilizar la misma vía del anterior cuadro, en la cual va a ser, eso sí no se nota olvidarlo, va a hacer la conversión a través de los receptores alfa de ATP en AMP cíclico, en la cual ésta tenga la capacidad de convertirlo en proteína sinasa C, es así, ¿no? Proteína sinasa A, proteína sinasa A, en la cual a partir de la proteína sinasa A tiene la característica de estimular los gránulos de insulina, ¿ya? Estimulamos los gránulos de insulina y gracias a la proteína sinasa A podemos llegar hacia la liberación, ¿ya? Pero la otra vía, y siempre me olvido de esta vía, a través de los neurotransmisores con la colecistocinina, etcétera, etcétera, gracias a la formación de diacilglicerol podemos tener la conversión en proteína sinasa C, que esta es la que me estaba olvidando, para la liberación de insulina, ¿ya? Es decir, a través de los neurotransmisores, estimulando los receptores alfa, podemos tener la vía del retículo endoplasmático, podemos tener la vía de la proteína sinasa C para la liberación de insulina. Ah, ya me acordé. Entonces, si vamos a utilizar esta vía de la colecistocinina, de la acetilcolina, ¿cuál sería el estímulo principal? Si el otro es el glucagón, o sea, porque empezamos a liberar mayor cantidad de glucagón y esto incrementa la glucemia, ¿cuál sería el estímulo a partir de la colecistocinina o la acetilcolina? La disminución. ¿Cuál? No, somatostatina está. La disminución. Eso es una vía, pero el estímulo para la liberación de colecistocinina y acetilcolina, ¿cuál crees que sería? Principalmente la colecistocinina. ¿Cuál? Me han llevado biología molecular, ¿no? Sí. ¿Cuál? Gran pregunta. ¿Cuándo creen que actúa la insulina? ¿Actúa todo el tiempo? No, No. ¿En qué momentos actuaría? cuando recibe niveles de glucemia alta. Por ejemplo, Por ejemplo, cuando estás el primer desayuno, puede ser la primera comida al día, o cuando tomas refresco, por ejemplo. no necesariamente. Bien, gracias por ayudarme a recordar esta parte. No necesariamente en esa forma de concepto. Número 1. Relacionado con el anterior tema, que era el equilibrio dietético, habíamos visto que tenemos que considerarlo en kilocalorías, la cantidad de consumo que tengamos, ¿ya? Relacionado en la parte de la glucosa, técnicamente, pues todos los alimentos podríamos convertirlo en energía, ¿ya? Pero hay uno principal en relación a los demás, que estos van a ser los carbohidratos, ¿ya? A partir de los carbohidratos va a ser mucho más fácil incrementar la glucosa, pero también tiene que ver entre la cantidad de kilocalorías que vamos a consumir, ¿ya? Es decir, si yo como, no sé, 3 papas fritas de la marca que les guste, ¿significa que voy a incrementar mi glucosa? No puedo incrementar la glucosa a partir de una cantidad tan baja, ¿ya? Lo mismo, que yo tome una gaseosa, un sorbo, no va a hacer que incremente los niveles de glucemia. Que yo tome una cantidad mínima de 350 ml de gaseosa o jugo, este sí puede hacer que incremente la glucosa siempre y cuando lo haga en un periodo menor de 15 minutos, ¿ya? En un periodo menor, si lo hago en 350 ml en todo el día, es decir, voy a empezar a dar sorbos todo el día, no lo voy a incrementar
a niveles más allá para la liberación de insulina, ¿ya? Es decir, la insulina normalmente va a estar relacionada para su liberación a partir de, en el ayuno, a partir de 100 miligramos de cilitro, ¿ya? En el ayuno, perdón, antes de que consuman el desayuno. Cuando ya estamos consumiendo alimentos durante todo el día, acá a partir de los 160 miligramos de cilitro empieza a actuar, ¿ya? ¿Por qué? Porque más allá de eso va a estar relacionado con trastornos o de resistencia a la insulina o que directamente no hay insulina, ¿ya? Por eso el ADA 2025, ustedes tienen la suerte. El ADA 2025 que salió hace 2 meses, 3 meses, si no me equivoco, nos dice que la insulina nos va a ayudar a evitar pasar estos rangos, a menos que el consumo en kilocalorías sea muy agresivo. Es decir, si ustedes, como la prueba rápida de glucosa, de tolerancia a la glucosa, ¿saben cómo es la prueba rápida de tolerancia a la glucosa? Ya. Esta tiene la característica de incrementar los niveles de glucosa a pesar de que los niveles de insulina estén en un rango normal, ¿ya? Pero si están en un rango normal, van a tener la característica de disminuir los niveles de glucemia hasta un límite tolerable. Eso sucede en todos nosotros. Nosotros digo porque yo no voy a, no tengo ninguna alteración en este aspecto. Y ustedes por la edad tampoco deberían tener. ¿Por qué? En el ADA te dice que la diabetes mellitus tipo 2 debería empezar las alteraciones a partir de 23 años, 25, 23. Es 23, 25, porque cada vez se va reduciendo. Ahí está un pero de la nueva guía del ADA 2025. Te dice que lo normal es a partir de los 35 años. Cuando vemos pacientes en la cual fuera de esta estadística presentan diabetes mellitus tipo 2, eso significa que hay una alteración severa o del equilibrio dietético o relacionado con la formación de insulina, ¿ya? No es normal, esa es la diferencia que te da. No es normal que un paciente menor a 35 años tenga diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Ahora que ya tenemos la diabetes tipo 5 también. Entonces, a partir de esto, por favor, tengan en cuenta para la liberación y uso de la insulina. Es decir, la insulina funciona en ustedes cuando tienen un consumo en kilocalorías más allá de lo tolerable. Entonces, si yo les digo que a partir de los carbohidratos obtenemos la energía y esta puede incrementar los niveles de glucemia, para tener un poco más de energía para el día, ¿qué es lo que deberían consumir? Carbohidratos, ¿ya? Carbohidratos. Por eso esas dietas de 0 carbohidratos son muy peligrosas, son bastante peligrosas, porque finalmente nos puede llevar a que el paciente no tenga una formación a partir del incremento de la glucosa para tener una energía y energía de reserva hacia lo largo del día y hacia lo largo en el futuro, ¿ya? Por eso estas personas que tienen sus dietas estrictas de 0 carbohidratos, pues tienen la tendencia a desmayarse. Tienen que comer carbohidratos. ¿Cuál es la diferencia si no quieren engordar? Porque solo por eso le temen a los carbohidratos. Bien, la cantidad. Sí, lo único que yo hago es sentarme y estar en clases porque lastimosamente escogí ser estudiante de medicina, pues entonces no necesito una gran cantidad de carbohidratos ni en la mañana, ni en la tarde, ni en el almuerzo, ni en la noche, ¿ya? Es decir, tengo que ahí regular la cantidad de carbohidratos, no temerle a los carbohidratos, porque si no consumen carbohidratos van a empezar a crear una alteración y acá sí hay una disminución de la glucemia, ¿ya? Si hay una disminución de la glucemia y hay activación del glucagón, se vuelve más peligroso todavía.
recordatorio. ¿Cómo? Bueno, hay vías en las cuales estimula la salida de insulina y hay otras vías que inhiben la salida de insulina, ¿ya? En la cual una de las primeras que vamos a tener para la salida o formación de insulina van a ser los aminoácidos, en la cual relacionado con la activación muscular, es decir, a mayor estrés físico, mayor probabilidad de liberación de insulina, ¿ya? Entonces, esto es uno de los conceptos principales que vamos a tener, es porque el ejercicio te ayudaría a bajar de peso también, ¿ya? ¿Por qué? La insulina va a hacer su proceso de activación en los primeros periodos del ejercicio, en la cual, relacionado con la parte muscular, va a tener la capacidad de mayor liberación de moléculas de insulina, gránulos, no moléculas, gránulos de insulina. Entonces, ¿qué otro estímulo estaría relacionado con este aspecto? Pues la misma glucosa, ¿ya? Mayor cantidad de glucosa va a ser mayor estímulo para la liberación de los gránulos de insulina. ¿Qué otros conceptos? El GLUT2 y el GLUT4 también están relacionados con la mayor cantidad de liberación de insulina, ¿ya? En la parte, esto es fácil, en la parte de relacionado con el tejido adiposo, el tejido adiposo como tal, solamente el tejido adiposo como tal, está relacionado con mayor liberación de gránulos de insulina, por este motivo, la obesidad está directamente relacionada con resistencia a la insulina. Entre más tejido adiposo tengas, más estímulo para la liberación de insulina. Pues sería un factor contrario, la formación de ácidos grasos libres. ¿Cómo tenemos la formación de ácidos grasos libres? A partir del gasto energético, vamos a utilizar el tejido adiposo para la destrucción de este mismo, desde la formación de triglicéridos, desde la formación de los triglicéridos, etcétera, etcétera, hacer una degradación a partir de los triglicéridos, en la cual tengamos la capacidad de formación de ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres, estos sí están relacionados con un factor inhibidor de la insulina, ¿ya? Entonces, eso significa que los ácidos grasos libres forman parte de la inhibición de la insulina, muy igual que la formación de glucosa monofosfato, ¿ya? La glucosa 6-fosfato estimula la liberación de los gránulos de insulina, pero la glucosa monofosfato, esta nos lleva a un proceso de inhibición. Ahora, mi pregunta, ¿cómo podríamos tener una mayor cantidad de formación de ácidos grasos libres? Técnicamente, el estrés físico nos puede llevar a una destrucción del tejido adiposo y por el cual tener un aumento de los ácidos grasos libres, que esto igual es peligroso, por si acaso, cuando se descontrola. Entonces, a partir del ejercicio continuo, podemos tener un factor inhibidor de liberación de insulina. Irónicamente, ya sé que es confuso, irónicamente, al inicio del ejercicio, es decir, yo he sido sedentario cuando yo pesaba 120 kilos, creo así llegué a la universidad cuando daban las primeras clases. Estaba con 120 kilos y el máximo ejercicio que yo hacía era subir al segundo piso. A partir de esto, cuando empiezas a hacer ejercicio en las etapas iniciales, aumentas la gluconeogénesis y disminuyes la glucogenólisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque tu organismo no está acostumbrado a la disminución de energía. Entonces, al incrementar la gluconeogénesis y la cantidad mínima de músculo que tengas, pues hace que tengamos mayor liberación de gránulos de insulina, ¿ya? Eso en los primeros periodos. Por eso, cuando todos, supongo,
que algún momento, en nuestro momento más fit, hemos intentado hacer ejercicio, sea el ejercicio que habíamos intentado hacer, pero el primer mes o las primeras semanas se sienten súper agotados, ya súper agotados. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa que tenemos formación a través de la gluconeogénesis relacionado con la cantidad de energía que necesitamos para toda la parte del ejercicio, pues hace que tengamos liberación de insulina, y la insulina sí está relacionada con el agotamiento muscular también, ¿ya? Entonces, cuando el ejercicio se vuelve más constante, ya no tenemos acúmulo de tejido adiposo, que es uno de los estímulos para la liberación de la insulina. Ahora, a partir del ejercicio, en periodos largos, más allá de 3 meses por lo menos, empezamos la formación de ácidos grasos libres. A partir de los ácidos grasos libres, iniciamos el proceso de inhibición. Por eso, cuando ya están 3 meses en el gimnasio o en cualquier ejercicio que ustedes hagan, recién se sienten con más energía. ¿Por qué? Porque la gluconeogénesis solo va a empezar a través de la necesidad, ya no a través de la alimentación que tienen constantemente. Irónicamente, que aunque ustedes no aplican, en la parte de, supongamos, según una investigación que hizo uno de mis estudiantes con los de primer semestre, al parecer no consumen la cantidad de alimento a base de grasas saturadas o carbohidratos por distintos motivos, en las que una puede estar la parte del factor económico, como recién están llegando y demás y se lo gastan como ustedes quieran, pues hay un periodo de tiempo durante el mes que cada vez comen menos, ¿ya? Lo segundo, no tienen tanta cantidad de apetito debido a que todavía no tienen tanta cantidad de estrés. Entonces, esto a la larga va a hacer que vaya cambiando, por el cual debería todo el mundo, relacionado principalmente con el sector salud, sí deberían empezar a hacer ejercicios en etapas tempranas. ¿Cuáles las etapas tempranas? A partir del primer año de universidad. ¿Por qué? Dentro del rubro de salud sí tenemos una gran cantidad de colegas que tienen enfermedades de base, llámese diabetes mellitus tipo 2, llámese hipertensión arterial sistémica, ¿ya? Entonces, por este motivo, tenemos que tener mucho cuidado con estos factores. Déjame respirar. El GLUT2 y el GLUT4, estos son los receptores que vamos a tener a través de los transportadores del GLUT2 y el GLUT4, ¿ya? En la cual voy a asemejar lo máximo que pueda. Glucosa, formación de glucosa y receptores. Glucosa, sulfato, lo obvio. Entonces, la característica que vamos a tener a partir de los GLUT2 y los GLUT4 es decir, que vamos a tener la capacidad de transporte de la glucosa relacionada con los receptores dentro de la célula, en la cual una vez que los transportadores GLUT2 ingresan con la glucosa, estos vamos a tener receptores dentro de esta misma célula, en la cual van a ser los receptores relacionados con la insulina, que a partir de estos receptores, recién en unión con la insulina, podemos convertirlo en glucosa 6-fosfato, ¿ya? Tenemos la conversión en glucosa 6-fosfato y acá tenemos dos caminos. Uno, convertirlo en glucosa 1-fosfato y posteriormente en glucógeno, o tener una formación de fructosa 6-fosfato
fructosa 1,6-bifosfato y finalmente piruvato y acetilcoenzima A, en la cual estamos haciendo una destrucción de la glucosa, ¿ya? Estamos haciendo una destrucción de la glucosa. ¿Cuál es? Eso es para después. Esa es una vía a través de del GLUT2, pero y siempre coloco esta parte relacionada con la parte de la fructosa, en la cual ahora no relacionado con los GLUT2, sino con los GLUT4, llegamos al mismo punto en la cual los transportadores del GLUT4 vamos a tener la unión con los receptores de la insulina hacia la glucosa 6-fosfato, pero acá seguimos con la conversión de glucosa 1,6 glucosa 1-fosfato para la conversión en glucógeno, pero acá tenemos un pequeño cambio, que directamente tenemos la conversión en fructosa 6-fosfato y fructosa 1,6-bifosfato, ¿ya? ¿Por qué es tan importante tener la característica relacionada con la parte de la fructosa? La fructosa se ha visto que es una buena alternativa para elevar los niveles de glucemia, ¿ya? Para elevar los niveles de glucemia, pero siempre y cuando el consumo sea a través de fibra, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? La fruta como tal, ¿ya? La fruta entera. Entonces, eso significa que cuando nosotros consumimos jugos de frutas, estamos haciendo la activación de estos dos. Pero, ¿cuántas frutas colocamos mínimo en un jugo de frutas? Solamente para nosotros. Son 3 o 5. Un mínimo de 3. Lo más habitual suelen ser 5 frutas, ¿ya? Entonces, eso significa que, por este motivo, si en 350 ml de Coca-Cola recibiríamos, digamos, 100 gramos de azúcar, en un jugo de fruta tendríamos casi el doble, ¿ya? 200 gramos o 220 aproximadamente de solamente azúcar, ¿ya? Entonces, esto significa que toda la parte de hacer dietas a partir de jugos de frutas es una total mentira. ¿Por qué suponen? ¿La fruta es buena? Sí, por supuesto, la fruta es buenísima, siempre y cuando la consuman con fibra, no jugos. Estoy harto de escuchar a mis pacientes, ¿puedo hacer dieta de jugos? Lo único que van a hacer es, con tanta cantidad de azúcar, activar la vía de la insulina. ¿Y qué les puede pasar? Bien, podríamos hacer resistencia a la insulina, porque la cantidad de secreción de insulina que necesitamos y la cantidad de receptores que necesitamos tener a partir de la cantidad de glucosa que estamos consumiendo, pues nos puede llevar a una resistencia a la insulina. Y por eso la literatura nos dice que lo peor que te puede pasar con una dieta a base de jugos de frutas es tener cáncer pancreático. Ahora que ya les he explicado todo este concepto, ¿por qué tendríamos cáncer pancreático? Esos eran los de fisipato, pero igual deben saber ustedes por qué llevan a tu pato. ¿Por qué podrían tener cáncer pancreático? No exactamente. ¿Cómo funciona la patología tumoral? Ya, lo voy a hacer más fácil. Lo voy a enseñar cómo hago el fisiopato sin complicarme tanto como lo hacen en el anatopato, porque ahí sí es importante saber todos los conceptos del fisiopato. Lo importante es conocer el porqué hasta la parte final, ¿ya? Entonces, dentro de las características, la lesión celular es el factor más importante que vamos a tener. ¿Para qué? Para que esto nos lleve a adaptabilidad celular, en la cual hay un montón de maneras para hacer adaptabilidad celular, que son adaptabilidad celular, hiperplasia y demás. Relacionado con la patología tumoral, la displasia es precursor maligno, ¿ya? Eso te dice el libro de Hammer de fisiopatología.
Entonces, eso significa que si la adaptabilidad celular falla, nos puede llevar a un proceso de patología tumoral como tal, sea benigna o sea maligna, ¿ya? En este caso, si estamos hablando de cáncer pancreático, significa que la adaptabilidad nos ha llevado a un proceso de displasia en la cual las células dentro del páncreas endocrino, alfa, beta, etcétera, etcétera, todas estas han sufrido un proceso de lesión, nos han llevado a un proceso de adaptabilidad celular fallido y nos han llevado a la formación de patología tumoral maligna, ¿ya? Entonces, esto debido a que la cantidad de azúcar que estamos consumiendo hace un mayor estímulo para la liberación de las células beta, y esto podría estar relacionado, ahí sí, con un proceso inflamatorio, ¿ya? Un proceso inflamatorio, en la cual no es pancreatitis como tal, porque si no, todos los pacientes que llegan a este punto estarían muy enfermos, ya que no es así. Entonces, en este caso, la patología tumoral maligna, en el caso del páncreas, sí nos va a llevar a un fallo en la adaptación celular y finalmente nos lleva al cáncer pancreático. Doctor, una persona que tiene diabetes puede llegar a un cáncer. A ver, voy a seguir lo que dice la ADA 2025. La diabetes mellitus tipo 2, por las características inflamatorias que tiene, puede causar lesiones celulares y puede ser un factor de riesgo para futuras patologías tumorales benignas o malignas. Eso sí es verdad por la característica inflamatoria que tenemos en la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Pero no significa que todos los diabéticos van a tener alguna patología tumoral. Y en el caso del tipo 1, ya que existe la destrucción de las células beta. Ya, lo mismo dice el ADA. No, esta nos puede llevar a los procesos de lesión celular en la gran mayoría de los tipos de diabetes, pero no significa que van a tener una patología tumoral sí o sí, ¿ya? No es un precursor, si eso es la palabra que están buscando. No puede ser un precursor la diabetes tipo 2 porque no todos tienen patología tumoral. Doctor, pero al haber la destrucción de las células beta, pues no habría un precursor para que haya cáncer. Ya, el problema es los niveles de glucosa, ¿ya? La glucosa, al descontrolarse más allá de la cantidad, sí nos puede llevar a procesos inflamatorios. Supongo que un adelanto de lo que llevo esta semana en fisiopatología, que ya les he explicado a sus compañeros de quinto. Los procesos proinflamatorios muy agresivos nos pueden llevar a un sinfín de alteraciones, ¿ya? A partir de formación de eros, el incremento del calcio citocílico, disminución de las reservas de ATP, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, cualquier proceso inflamatorio nos puede llevar a una lesión celular y que a partir de la lesión celular tengamos cambios en la adaptabilidad celular. O finalmente, si bien no es una patología tumoral, puede llevarnos a la muerte celular, sea a través de necrosis o sea a través de apoptosis, ¿ya? Y bueno, eso es un resumen de cómo se activa la parte de la insulina. ¿Cómo se activa la parte de la insulina? Uno, a través de los transportadores de glucose para que la glucosa relacionada con los receptores alfa tengamos la capacidad de convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato nos da la característica dentro de la célula en cerrar los canales de potasio, y el cierre de los canales de potasio nos da un nuevo estímulo que es la apertura de los canales de calcio, y estos canales de calcio hacen que los gránulos de insulina se liberen o estimular el retículo endoplasmático para la liberación de calcio citocílico. Este calcio citocílico hace la liberación de los gránulos de insulina, es decir, siempre trato de explicar uno por uno para que finalmente tengan un cuadro resumen. ¿Cuáles son los factores estimuladores y los factores inhibidores en la insulina? En la insulina, los que causan aumento de la secreción son muchos. Aumento de la glucemia y disminución de la glucemia, es decir, la glucemia es
el principal estímulo para la liberación, el proceso de inhibición de la insulina y también relacionado con el glucagón, ¿ya? En eso estamos claros, es el principal estímulo. ¿Qué otros estímulos podemos tener? Aumento de los ácidos grasos libres en la sangre, aumento de los aminoácidos en la sangre, hormonas gastrointestinales como la gastrina, colecistocinina, ya saben por qué la colecistocinina, péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, el péptido parecido al glucagón 1, el glucagón como tal, cuando empieza a exceder los niveles de glucemia, estimulación parasimpática a través de la acetilcolina, para los receptores alfa, estimulación beta-adrenérgica, resistencia a la insulina, relacionado con la obesidad, ¿ya? Es decir, la obesidad sí estimula la secreción de insulina, ¿ya? Por la cantidad de tejido adiposo que tenemos. Y fármacos, principalmente las sulfonilúreas. Y en el caso de la disminución de la secreción de insulina, obviamente la disminución de la glucemia, el ayuno, la somatostatina, la actividad alfa-adrenérgica y la leptina. Dentro de estas, ¿por qué el ayuno sí funciona para disminuir la cantidad de secreción de insulina? ¿Y por qué el ayuno intermitente sí es una de las herramientas más importantes que tenemos para la parte de la obesidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener una disminución, ya, vamos a verlo como si fuera un cuadro. ¿Cómo le dice ese libro? Cuadro enérgico, cuadro de energía. Energía. Y después tiempo. Entonces, vamos a tener dos características: la energía que necesitamos y durante el día, cuando necesitamos más y cuando necesitamos menos energía, ¿ya? En este caso, la literatura del Guyton nos dice que durante las 6 a.m. hasta las 10 a.m. es donde más energía necesitamos, ya que a partir de las 10 a.m. va a empezar el declive de la necesidad de energía hasta que finalmente lleguemos a las 10 de la noche. 10 de la noche, para que lleguemos al proceso de sueño, es decir, deberían dormir por lo menos a las 10 de la noche. Entonces, eso significa que el ayuno intermitente está relacionado con tu última comida del día anterior, en la cual, según el cuadro, debería ser idealmente a las 10 de la noche, en el peor de los casos cuando están iniciando, ¿ya? Por el cual, para cumplir 12 horas, ¿cuándo debería ser las 12 horas? Bien, 10 de la mañana, que justamente es el pico más alto que vamos a tener para la necesidad de energía, ¿ya? Entonces, a partir del ayuno intermitente solamente con las 12 horas, es decir, que no consuman tu desayuno, en los pacientes con obesidad, hay que ustedes, si están delgados, hagan ayuno intermitente, los voy a matar, porque van a tener alteraciones severas, ¿ya? Solamente es para aquellos pacientes que tengan obesidad preclínica, ¿ya? Obesidad preclínica. Entonces, en un paciente con obesidad preclínica que necesita energía desde las 6 a.m., ¿de dónde va a sacar energía si no está consumiendo el desayuno? De las reservas de proteína. ¿Qué? Las reservas de proteína. Bien, de las reservas de energía relacionadas con el tejido adiposo, ¿ya? Entonces, eso significa que en el periodo de 6 a.m. a 10 a.m. va a utilizar las reservas de energía, ¿ya? Las reservas de energía, que esto va a ser el tejido adiposo, y entonces el ayuno intermitente sí está relacionado con la capacidad
de disminuir el tejido adiposo, que es lo que justamente buscamos en un paciente con obesidad preclínica, ¿ya? Entonces, una de las reglas del ayuno intermitente no es que no puede comer nada, no es que se maten de hambre. Lo que puede hacer en el ayuno intermitente estos pacientes todavía es tomar agua, tomar café y tomar té, nada más. Estos tres elementos no rompen el ayuno intermitente, por si acaso, ¿ya? Mejor no les digo nada más porque... Sí. Dime. Doctor, en el caso del que el paciente nos pide tomar, por ejemplo, stevia, ¿Relacionado con qué específicamente? por ejemplo, para el desayuno, él va a tomar café con stevia y obviamente tal vez se pasa las cucharillas y toma 2, 3. Puede haber un factor de riesgo en el consumo de stevia y no consumir nada. Se ha visto que los edulcorantes slash saborizantes, que solamente estos deberían utilizarse para que sea un paso para dejar el azúcar, ¿ya? Para eso debería funcionar, no para reemplazar el azúcar. ¿Por qué? Porque todavía está en investigación, porque lo están relacionando como un factor de riesgo para patología tumoral, ¿ya? Todavía no, por si acaso, todavía no está terminado ese trabajo de investigación, que aproximadamente lo van a hacer en 2 años. Pero los primeros indicios en ratas, porque eso es importante aclarar, en ratas se ha visto que está relacionado con probabilidad de formación de patología tumoral. Eso no significa que yo a mis pacientes no consuman stevia ni nada más, es del diablo. Como algunos colegas lo han hecho por no leer ese artículo bien, porque era el inicio de una investigación muy importante que recién va a finalizar en 2 años. Entonces, estos pacientes, ¿es bueno que utilicen stevia? Sí, por ahora sí. ¿Por qué? Porque reemplaza la necesidad de utilizar azúcar, porque ¿cuánto utilizas de stevia? Aproximadamente esta cantidad, ¿ya? Versus ¿cuánto utilizas de azúcar? 3 cucharillitas. Ven, todos varían, allá dijeron 6, aquí dijeron 2, allá dijeron 1. O sea, es muy variante la necesidad de consumo de azúcar, ¿ya? Doctor, y entre la stevia, el azúcar y la miel, ¿es mejor usar miel? La literatura nos dice que la miel nos va a dar un poco menos de cantidad de niveles de incremento de glucemia, sí, pero de todas maneras nos va a dar un aumento de la glucemia, ¿ya? En teoría es más sano si lo comparas con el azúcar, sí, pero eso no significa que lo hagas 100% sano, ¿ya? Puedes utilizarlo para reducir la cantidad de azúcar que tú utilizas, por supuesto, pero en ese caso es mejor dejar el azúcar. Esa es la premisa de ese trabajo de investigación. Tenemos que dejar los alimentos o cualquier cosa relacionada con azúcar, ¿ya? Con altos niveles de azúcar principalmente, gaseosas, jugos de frutas, no sé, ¿qué se llama esto? Me he olvidado que se llama esa porquería. Pero eso, o sea, igual, al momento de tomar café, lo que ustedes quieran, inclusive los que le dicen Todd y todas esas marcas, de las mismas etiquetas dice que ya tiene un contenido de azúcar, por el cual no deberían añadir azúcar, pero lo primero que yo veo es, uy, no está tan dulce como quiero. Entonces, esto sí, es muy diferente utilizar cacao, que sí se puede añadir un poco de azúcar. La mayoría que son marcas Nesquik, Todd y demás, no se debería añadir nada de azúcar, por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vas a afectar la parte de la liberación de la insulina y además vas a tener mayor cantidad de tejido adiposo. ¿Ya? Doctor, una pregunta respecto a los chocolates, ¿es cierto que está hecho de cebo? Hay chocolates
Por ustedes sí, tengo una práctica relacionada con eso. Yo lo disfruto porque yo no soy el que vomita, pero hay chocolates que no son chocolates como tal, y no me da miedo mal decir marcas. Sublime, Sublime largo, Chocman también. Hay uno largo, ¿qué se llama? Quilombo. Todos estos tienen contenido sabor a chocolate, porque incluso lo dicen en la misma. Porque para considerarse chocolate mínimo debería tener 70% de cacao. Mínimo debería tener 70% de cacao para considerarse chocolate. Y si ustedes leen lo que dice en su contenido, con suerte tiene 5% de cacao, 5%, no llega ni a la mitad. Entonces lo único que estás consumiendo es grasa como tal, ¿ya? O sea, un contenido graso, como si fuera un carbohidrato reducido. Por ese motivo, y relacionado con la práctica que vamos a hacer en 3 semanas, creo, se ha visto, eso es una investigación propia a partir de lo que les hago a mis alumnos, que cuando consumen grasas en gran cantidad, incrementa la hormona cortisol. ¿Ya? He logrado grandes descubrimientos a partir de ustedes que altera un montón, las hace vomitar, cefaleas, hipertensión transitoria obviamente, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que consumen. Yo por lo menos siempre trato de leer, más bien ahora es obligatorio en este país, es obligatorio en este país, tener el contenido del producto, ¿ya? Entonces a partir de esto podemos saber qué estamos consumiendo. Y creo que en la mayoría de países ya es obligatorio que coloquen qué contiene cada producto. ¿Alguien le ha levantado la mano? Sí, justo con lo que estamos hablando de eso, vimos las noticias que existen paltas peruanas con niveles de cadmio. Así que, o sea, dice que esto ya había llegado hace como 2 meses y la gente está consumiendo paltas con cadmio y eso puede producir problemas en la resistencia de la insulina. ¿Qué más podría causar ese metal pesado? Al ser metal pesado hace un proceso inflamatorio. Los procesos inflamatorios te van a llevar a un sinfín de alteraciones dentro de la célula y por fuera de la célula. Es decir, cualquier alimento que esté relacionado o se haya hecho cerca de lugares, minas en este caso, pues, o ríos contaminados por minas, tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? En el caso del Perú no tiene una regulación de donde el sitio específico, no es en todo el Perú por si acaso, es el sitio específico de donde están comprando, que ya les han prohibido en Perú distribuir esas paltas, pero los vendedores son más inteligentes y lo están tratando de distribuir hacia otros países, ¿ya? Al final no quieren perder dinero, es lo que ellos quieren. Por eso todos los países alrededor del Perú están advertidos de no comprar paltas peruanas hasta que el propio país esté seguro de la erradicación de este sitio en específico, que no me acuerdo dónde es, de todas estas paltas contaminadas, ¿ya? Entonces, dime. Es una pregunta sobre la cafeína. Dime. ¿Por qué dicen que la cafeína nos hace despertar? Si también es la cosa que nos hace despertar. ¿Qué tiene la cafeína? Ya. Bueno, eso les enseño en neurofisio, pero relacionado con la cafeína hay un concepto. Relacionado con la cafeína hay un concepto, potencial de acción, ya relacionado con la parte de las neuronas, sinapsis. Para tener un potencial de acción, ¿qué tenemos que hacer? Ya les he preguntado a ustedes. Liberar. Despolarización. Ya. Despolarización. Entonces, para llegar a un
proceso de potencial de acción mínimo tenemos un umbral, el potencial de umbral. Entonces, la cafeína te hace despertar porque reduce el potencial de umbral, ¿ya? Entre mayor cantidad de niveles de cafeína tengas, si el potencial de umbral es más 20, lo reduce a más 15, a más 10 y demás. Por eso, en teoría, te va a ayudar a despertar, ¿ya? Así funciona la cafeína. El chocolate principalmente con la parte de las hormonas para la liberación de serotonina, dopamina, etcétera, etcétera. Por eso, en teoría, te pone feliz, ¿ya? Sobre todo a las damas, cuando les regalan chocolate, les ponen a gusto después de que les animen Esto también tiene cierta competitividad con la fructosa. No tengo muy entendido si esta competitividad altera la insulina que va a entrar a la célula. La competitividad que vamos a tener solamente entre glucosa y fructosa en realidad está relacionado con la capacidad de convertir los átomos, es decir, si no hacemos el transporte de estos para hacer una disminución de los niveles de glucemia, significa que al competir la fructosa y la glucosa en la parte vascular va a seguir incrementando los niveles de glucemia, ¿ya? Por eso la mejor recomendación en prácticas hospitalarias, ojalá nadie se desmaye este semestre, es que si tienen niveles bajos de glucemia, les den jugo en vez de refresco o cualquier otra cosa. Porque su compañero, eso sí tiene razón, que la fructosa compite con los transportadores del GLUT4. Entonces, la fructosa tiene la característica de utilizar el GLUT4 para que finalmente tengamos la característica, cuando tenemos una disminución de la glucemia, incrementar la glucemia parcialmente, ¿ya? Parcialmente. Recuerden que la insulina de todas maneras tiene que actuar, ¿ya? Entonces, si se sienten muy agotados porque no han desayunado, un jugo sería mejor a cualquier otra cosa si es que no pueden comer, ¿ya? Cuidaste en jugo todas las mañanas. Solamente es tomar un jugo porque no puedes masticar, qué sé yo, uy, ya estoy entrando a mi práctica. Tu jugo y ingresas, ¿ya? Glucagón. En el caso del glucagón, pues la mayoría de estímulos van a estar relacionados con todo lo que inhibía la insulina. Ya salieron los ustedes aquí. Voy a cerrar mientras tanto. Entonces, ya, aquí me falta poquito, justo lo que voy a poner. Gracias. Entonces, el glucagón, la característica que va a tener es que la parte de estimulación va a ser casi a través de todo lo que inhibía en la parte de la insulina. Eso es medio obvio, ¿no? Los aminoácidos en la parte de porción para utilización en la parte del músculo, esto va a hacer que tengamos una mayor capacidad de estímulo a partir de los aminoácidos. Cuando ingresa glucosa hacia la parte hepática, también es un estímulo a partir hacia las células alfa para la liberación del glucagón. La formación de glucosa monofosfato, a diferencia de lo que ocurría con la insulina, es un factor estimulador para la liberación del glucagón. Y la formación, irónicamente, el tejido adiposo y la formación de los ácidos grasos libres hace que estimule la mayor cantidad de secreción de glucagón, tanto el tejido adiposo como los ácidos grasos libres, ¿ya? A diferencia de lo que ocurría en la insulina. Lo básico. Entonces, relacionado con los receptores de glucagón, voy a volver a hacer mi cuadro feo.
Vale, regreso. La diferencia que teníamos con la parte de la insulina es que necesitábamos sí o sí los GLUTs, ¿ya? Acá es diferente. Acá tenemos receptores del glucagón. Receptores del glucagón, en la cual una vez tenemos la unión con el glucagón, acá a través de un segundo mensajero tenemos la capacidad de formación de ATP en AMP cíclico gracias a la adenosinciclasa, ¿ya? Entonces, tenemos la conversión de ATP en AMP cíclico, cíclico. A partir de este proceso, vamos a ver como la proteíncinasa acá, tiene la capacidad de estimular el glucógeno. A partir del estímulo del glucógeno, vamos a tener la formación de glucosa. Glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato y finalmente glucosa, ¿ya? A partir de la formación de glucosa, los transportadores de glucosa, GLUT2, estos van a llevar la glucosa ¿hacia dónde? Ya, hacia la parte vascular. Entonces, es mucho más fácil de entender cómo funciona el glucagón. Lo único diferente que tenemos es el receptor, ¿ya? Y cómo funciona a través de un segundo mensajero, que es lo más complicado que supongo van a encontrar, pero la mayoría de hormonas funcionan a través de un segundo mensajero. Entonces, tenemos la formación de glucosa 6-fosfato y finalmente la glucosa, pero la literatura nos dice que relacionada con la parte de la fructuosa, es decir, ante el consumo de fructosa, relacionado con los receptores de glucagón, igual, seguimos el mismo estímulo. A través del segundo mensajero, gracias a la adenosinciclasa, la conversión de ATP en AMP cíclico, formación de proteinquinasa A, esa era, proteinquinasa A. Acá, para la formación, a partir de la formación de fructuosa, lo convertimos en piruvato, ¿ya? A partir del piruvato vamos a tener la formación de fructosa 1,6 bifosfato, la fructosa 6 bifosfato, perdón, la fructosa 6 fosfato, y a partir de la fructosa 6 fosfato recién vamos a tener glucosa 6 fosfato y finalmente glucosa. ¿Por qué es importante la fructosa? Este proceso relacionado con la glucosa, si yo consumo una Coca-Cola o la gaseosa de su preferencia, dentro del periodo de tiempo me incrementaría los niveles de glucosa aproximadamente 5 o 10 minutos, ¿ya? De 5 a 10 minutos. Tengo una cantidad considerable de consumo de la gaseosa, mientras que la fructuosa me llevaría a niveles mucho más altos de glucosa y podría estar hasta 12 minutos de incremento de la glucosa, ¿ya? Es decir, si quieres incrementar tus niveles de glucosa, sí debería ser a partir de la fructosa, por el cual no les estoy diciendo que utilicen jugos de frutas, sino que una fruta en la mañana te daría una cantidad adecuada para repartir la energía durante ese proceso en la mañana, que es donde más alto pico de necesidad de energía tenemos, ¿ya? Por eso, no sé, en las películas y caricaturas y demás, se dice consume frutas en la mañana, que tiene un concepto en fisiología importante. Sí deberían consumir frutas en la mañana, ¿ya? Eso es un concepto muy gringo, supongo, o porque antes lo han debido ver en películas muy típicas gringas. Van a su colegio o a su universidad y siempre, en vez de picar papas o doritos o lo que ustedes quieran, tienen
fruta picada y eso empiezan a consumir de vez en cuando, no es que se la acaban como si se fueran a acabar las frutas, ¿ya? Sino que poco a poco durante la mañana vayas picando eso. ¿Por qué? Porque el uso de la energía a partir de la fructosa va a ser mucho más efectiva en comparación a cualquier cosa con solamente adición de azúcar, ¿ya? Por eso el consumo de frutas sí es importante para la regulación de la energía y todo lo pro que tienen las frutas. Además, ¿ya? Entonces, los libros te dicen que es importante conocer esta parte relacionada con el glucagón y la somatostatina. La somatostatina es el inhibidor por excelencia que, a diferencia de la somatostatina que tenemos a nivel hipotalámico, esta tiene la capacidad de secreción a través de las células delta a nivel del páncreas endocrino. Entonces, la somatostatina no solamente inhibe la insulina, también va a inhibir el glucagón, ¿ya? Ambos los va a inhibir. Entonces, cuando tenemos una secreción de somatostatina, cuando hay una cantidad descontrolada de secreción, de formación y secreción de insulina y glucagón, ¿ya? Cualquiera de estos dos aspectos tiene la característica de hacer un proceso de inhibición, pero el estímulo es muy específico en el páncreas endocrino. Bien. Uy, no se nota, ni modo. La obesidad es uno de los procesos más dañinos que podemos tener hacia la larga, ¿ya? Hacia la larga, en la cual el tejido adiposo, ¿ya? Que esas son bolitas de tejido adiposo, hace que sea un factor estimulador, supongamos que no hay este cuadro, un factor proinflamatorio, ¿ya? Un factor proinflamatorio. ¿Por qué? Porque aumenta el estímulo de la liberación de citoquinas. Este proceso del aumento de liberación de citoquinas hace que empecemos a liberar interleucina, hace que empecemos a liberar factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, etcétera, toda la parte proinflamatoria, ¿ya? Y hace un momento que les dije yo con la parte de la inflamación. La parte de la inflamación nos puede llevar a lesión celular, ¿ya? Entonces, eso significa, y perdón que lo diga de esta manera, porque vi un TikTok justificando la obesidad de esas señorita o señora a partir del artículo de obesidad preclínica y obesidad clínica, o sea, ha leído lo que ella ha querido, ¿ya? Pero yo sí necesito que entiendan esta parte, en la cual la obesidad sí te va a dar un factor proinflamatorio a partir de la liberación de citoquinas. Esto significa que nos puede llevar a lesiones celulares entre más obesidad tengamos, ¿ya? Si llegamos a un proceso de obesidad preclínica, tenemos que identificar en qué rango de obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque mayor es el rango, obesidad grado 1, obesidad grado 2, etcétera, etcétera, pues significa que es una mayor liberación proinflamatoria, ¿ya? Estamos claros en esa parte. Entonces, toda esta parte proinflamatoria hace un aumento de la lipólisis y hace una disminución de la adiponectina, ¿ya? El aumento de la lipólisis y la disminución de la adiponectina hace que tengamos mayor formación de ácidos grasos libres, ¿ya? Por el mismo proceso inflamatorio. Entonces, la clave está acá, en los ácidos grasos libres. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos libres van a actuar en el músculo esquelético, en el páncreas y en el hígado. ¿Cómo?
en el músculo esquelético hace que tengamos un aumento de la captación de glucosa en la parte muscular, y esta captación de glucosa en la parte muscular también nos puede llevar a un estímulo proinflamatorio, en la cual por eso en los obesos es bien complicado hacer hipertrofia muscular, ¿ya? Es complicado mientras tengas una cantidad de tejido adiposo tan alta, ¿ya? Mediante vayas disminuyendo el tejido adiposo, el factor de proinflamatorio a nivel muscular se va a ir reduciendo y va a ser mucho más fácil hacer músculo, ¿ya? Aumenta la captación de glucosa, entonces significa que tenemos mayor cantidad de glucosa, por el cual estimulamos la insulina, ¿ya? A nivel del páncreas, esto es más fácil. Estimula la liberación de insulina, ¿ya? Estimula la liberación de la insulina a partir del paciente obeso, ¿ya? Gracias al factor proinflamatorio para la formación de ácidos grasos libres. Y en la parte hepática reduce la glucólisis y aumenta la gluconeogénesis, es decir, tenemos más glucosa. ¿Eso qué significa? Si tenemos más glucosa, tenemos más glucosa, vamos a necesitar más insulina, ¿ya? Entonces, todos estos factores van a ser estímulos directamente para la secreción de insulina, y que a partir de todos estos estímulos continuos tengamos resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el estímulo es tan constante que hace dos factores. Uno, reduce la cantidad de secreción de insulina y reduce la efectividad de la insulina. Entre estos dos conceptos vamos a poder decir que es resistencia a la insulina, ya que sintomatológicamente podamos determinarlo, etcétera, etcétera, está bien, pero necesitamos entender este concepto para poder explicar a partir de la nueva guía, de los nuevos conceptos de la obesidad, el por qué que te veas de una manera es muy indistinto, pero tenemos que entender que la cantidad excesiva de tejido adiposo es peligroso, ¿ya? Por esto es un factor de riesgo para que tengas diabetes mellitus tipo 2. Y no acaba ahí, porque el mismo cuadro te dice que este estímulo proinflamatorio afecta a los vasos sanguíneos si continúa con el mismo estímulo, en la cual empieza a hacer vasoconstricción, mediante se incrementa el estímulo proinflamatorio, por el cual, una vez tienen la resistencia a la insulina bien marcada y tienen diabetes mellitus tipo 2, el otro factor que van a tener hacia el futuro es hipertensión arterial sistémica, ¿ya? Y lo que yo les he enseñado, y para eso les he enseñado, en la parte de la práctica, es importante medir y saber determinar bien cuando una persona tiene una alteración metabólica, ¿ya? Gracias a la plicometría, no todos los que son delgados, pues significa que no son obesos, sino que algunos tienen la característica que tienen mayor cantidad de tejido adiposo o grasa corporal de la que en realidad deberían tener según su peso, ¿ya? Eso significa que también podrían llegar a un estímulo proinflamatorio, y por eso estas personas que aparentemente son delgadas pero tienen mucha cantidad de tejido adiposo se enferman constantemente. ¿Por qué? Porque la parte proinflamatoria nos lleva a una disminución también del sistema inmune. Es decir, a partir solamente de yo tener un desequilibrio dietético, por este motivo tengo un gran factor de riesgo para tener diabetes mellitus tipo 2.
Qué bien. Entonces, vamos a tener criterios, esto sí lo leo porque los criterios nunca me aprenden. Criterios diagnósticos para el síndrome metabólico, ¿ya? ¿Qué va a ser? El perímetro abdominal que se determina a través de sitios en específico, es decir, no en la población latinoamericana es una medida en específico, por si acaso en los gringos es otra, en Asia es otra, o sea, el perímetro abdominal y sus alteraciones tenemos que determinarlo en el sitio que estemos. Los triglicéridos mayor a 150 miligramos de decilitro es un factor diagnóstico para el síndrome metabólico. El HDL en los varones menor a 40 miligramos de decilitro y en las mujeres menor a 50 miligramos de decilitro. La presión sanguínea de sistólica 130 milímetros de mercurio, mayor a 130 milímetros de mercurio. La diastólica mayor a 85 milímetros de mercurio. Y la glucosa en ayuno más allá de 100 miligramos de cilitro, ¿ya? ¿Por qué el HDL es importante saber si está bajo? ¿Qué es el HDL? No la palabra en como tal, pero ¿qué es el HDL? ¿Colesterol bueno? ¿Por qué es colesterol bueno? Pero son los buenos. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué le dicen colesterol bueno? Porque tiene grasas naturales, ¿Qué? porque no causa daños al organismo. ¿Por qué no causa daño? Porque no se tapó la arterial. Porque es A ver. fácil de sintetizar. ¿Por qué no está en los criterios del LDL? Porque es fácil de sintetizar. Ya también, pero a ver, el HDL, la característica del HDL es que a niveles normales significa que el HDL tiene la capacidad también de reducir el LDL, ¿ya? Por eso los criterios del síndrome metabólico, cuando tenemos una disminución del HDL, significa que inevitablemente va a subir el LDL, o también llamado la grasa mala, ¿no ven? Entonces, por eso es importante saber los conceptos para síndrome metabólico, el HDL, principalmente, porque eso significa que hay un desbalance en la cual ya no tenemos la capacidad de formación de HDL como tal. Doctor, ¿cómo era el nombre? Grasa de alta densidad. O lipoproteína. Lipoproteína de grasa de alta densidad, la de mediana densidad, la de baja densidad y la de muy baja densidad. Oye, eso sucede. Ya. Solo porque mis queridos colegas de anatomía patológica y demás, no sé por qué no hablan de esto, que es más interesante, el problema de la diabetes mellitus tipo 2, técnicamente la diabetes mellitus tipo 2 no te puede matar directamente, sino el problema va a ser todas las complicaciones alrededor de estas, ¿ya? En la cual vamos a tener la característica que a partir de toda la parte proinflamatoria podemos diferenciarla entre retinopatía no proliferativa y retinopatía proliferativa, en la cual la retinopatía proliferativa principalmente relacionado con toda la parte vascular dentro de la retina empieza a sufrir rupturas, ¿ya? Y a partir de la retinopatía proliferativa empiezan a quedarse ciegos, ¿ya? En la no proliferativa empiezan a tener una disminución de la visión, pero en la proliferativa sí o sí empiezan a quedarse ciegos. ¿Qué otras características, qué otras complicaciones? La nefropatía diabética, que es una de las más comunes. Y en este país es una de las causas más habituales para hemodiálisis, ¿ya? En la cual la nefropatía diabética hace que a través de los procesos inflamatorios tengamos lesiones a nivel de las células renales, en la cual disminuye la filtración glomerular, en la cual al disminuir la filtración glomerular vamos a tener insuficiencia renal crónica, ya el AKIN 4 si no me equivoco,
por el cual significa que ese riñón no funciona absolutamente, ¿ya? Entonces, estos pacientes inevitablemente tienen que hacer hemodiálisis, ¿ya? Pase lo que pase. Lo peor, o lo mejor, no sé cómo ustedes lo vean, que le puede pasar a estos pacientes es AVCs, accidentes cerebrovasculares, infartos agudos del miocardio y trastornos vasculares en las zonas centrales, ¿ya? Toda la zona central relacionada con la aorta, etcétera, etcétera, puede crear rupturas o puede crear, por la generación de tejido adiposo, pues una disminución del flujo laminar, ¿ya? Entonces, estas tres sí los van a llevar hacia la muerte, ¿ya? Por el cual significa que todos los diabéticos van a llegar a esto. No, van a llegar aquellos pacientes de diabetes mellitus tipo 2 no controlados. Es decir, y me choca a mí porque tengo pacientes que están tratando de hacer sus cambios de estilos de vida conmigo, pues es lo que yo veo. Pero los veo ahí, que es una coquita, que es un pastelito hecho ejercicio. Entonces, estos pacientes ya no pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque tienen resistencia a la insulina. Entonces, esa coquita y ese pastelito sí va a subir los niveles de glucemia. Se elevan los niveles de glucemia y entonces tenemos toda la parte proinflamatoria, por el cual llegamos, o estos pacientes pueden llegar finalmente a complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2, complicaciones crónicas y complicaciones agudas. Doctor, ¿por qué los pacientes con diabetes tienen más prevalencia de tener gangrenas y pérdida de Gangrenas, como tal, supongo que te refieres al pie diabético. Claro, ajá. Ya. En la parte del sistema inmune, ya habíamos visto que toda esta parte proinflamatoria hace una disminución del sistema inmune. Número 1, ¿ya? Número 2, hace un proceso muy similar a la denervación, en la cual tanta cantidad de glucosa hace que tengamos una disminución de la sinapsis a partir de la parte más, no es terminal, más distal, una palabra más adecuada, más distal, en la cual al no tener el estímulo adecuado, pues empieza a tener una alteración de la sensibilidad, ¿ya? Y 3, el proceso inflamatorio impide la regeneración celular adecuada, ¿ya? Es decir, para estos pacientes, una herida, sea cual sea, va a ser muy difícil que vuelva a cerrar, ¿ya? Por eso, el pie diabético es tan común en estos pacientes. La indicación en estos pacientes es que no pueden usar calzados que haga una fricción en el pie. Tienen que usar medias muy específicas, un poco más acolchadas, o mejor se utilizan Crocs, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de estos pacientes? Pues quieren continuar con su vida, ¿no? Y al tener una disminución de la sensibilidad de los miembros, principalmente los miembros inferiores, se compran cualquier calzado. Solamente lo meten y como no les duele porque se ha perdido o se ha disminuido o se ha perdido la sensibilidad, entonces estos pacientes pues se crean heridas y por el miedo a que les digan, pues solamente ellos se van curando con lo que sea, ¿ya? Hasta que finalmente existe necrosis porque ha habido un fallo en la reparación celular. Entonces empezamos con el famoso pie diabético, una de las causas principales para la amputación del miembro inferior, ¿ya? ¿Qué más? Algo tenía que decirles. Complicaciones agudas. ¿Cuáles serían complicaciones agudas en el diabético? Bien, cetoacidosis diabética es uno. No está mal, pero su modalidad le falta uno. El coma diabético, ¿ya? El coma diabético, es decir, todas estas complicaciones es todo lo que puede sufrir un diabético. Ahora,
yo por la experiencia que tengo frente a todos mis colegas y las estadísticas que reportan las diferentes sociedades de medicina, dice que hay un aproximado de un 40% en el personal de salud de diferentes hospitales que tienen obesidad preclínica, ¿ya? Y hay un 15 o 20% de estos que tienen obesidad clínica, ¿ya? No sé, alguno de ustedes puso postclínica en su examen. No existe postclínica por si acaso. ¿Puedes repetir las complicaciones? ¿Cuáles? Todos. La diabetes. ¿Todas? Estas son complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Crónica, pero. Estas son las crónicas. Las agudas es hiperosmolaridad, cetoacidosis diabética y coma diabético, ¿ya? Esas son las agudas. Cetoacidosis diabética, hiperosmolaridad y coma diabético. En el caso de la retinopatía proliferativa, sé que es por la pérdida del pericito, pero ¿por qué sucede eso? Ya. Una de las alteraciones, aunque algunos no vieron, algunas de las alteraciones relacionadas con la parte vascular que teníamos es justamente que la parte inflamatoria nos va a llevar a un proceso de estímulo para la vasoconstricción, ¿ya? Esta vasoconstricción hace que zonas vasculares muy delgadas, pues creemos una ruptura directamente. Entonces, el aumento de la glucosa y el aumento del tejido adiposo es un factor de riesgo hacia la larga en el paciente diabético para que lleguemos a una retinopatía proliferativa, ¿ya? Que finalmente se queda de ciego. Algo más tenía que decir.